Luis Dallaglio, titular de Delfos, una de las encuestadoras más importantes que tiene la República Argentina. Con él vamos a hablar de ver cómo ve este ruido institucional, político y económico que está viviendo el país. ¿Cómo te va, Luis? Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas andás? gracias por la invitación. Bien, muy bien, acá estamos. ¿Cómo anda esto? ¿Cómo lo ves? Y anda como puede la gente, digamos, ¿no? Como lo puede llevar la sociedad. Nosotros, con un seguimiento mensual de monitoreo de la opinión pública, que nos permite ir viendo cómo se van acomodando un poco los melones desde esa perspectiva y cómo evoluciona el vínculo, este raro vínculo entre la opinión pública y el nuevo presidente, Milei, que se estructura, digamos, sobre tres factores que siempre intervienen en la construcción de la opinión pública primero, después en la opinión política y después en las conductas electorales, y que tienen que ver con el factor económico, el factor político y el factor social, ¿no? Hoy te diría que el factor económico, y los tres operan sobre una emoción muy fuerte que muchos dicen que es el odio, nosotros decimos el hastío, ¿no? Digo, son primo hermanos como emociones, ¿no? Pero el hastío va de alguna manera operando en determinados momentos en la opinión pública y va ordenando los alineamientos políticos. Y en ese sentido, el hastío con la inflación, que ya lo habíamos vivido en otra época en la Argentina, tiene, digamos, una contraparte con el factor político, que a su vez en el factor político también se ordenó sobre la base de un enojo muy fuerte con el kirchnerismo, digamos, como proceso histórico político, que terminó también convirtiéndose en un factor ordenador de la política. Nosotros siempre decíamos que Cristina era el factor ordenador, o estaba a favor o en contra. Bueno, digo, en estos casos es más que nada el kirchnerismo como factor político. Y el factor social, que obviamente ya está empezando a sentir fuertemente, digamos, los resultados de este momento económico que está viviendo la Argentina, todavía no termina de gravitar fuertemente o de manera más determinada en la construcción de la opinión pública, porque los otros dos factores todavía tienen un poco más de peso específico que el factor social. El factor social pasó ya en la década del 90, cuando en la cuestión económica no dio resultados, esa estabilidad que le costó muchísimo en términos sociales a la Argentina. Nosotros siempre decíamos que hubo una estabilidad económica sobre la base de una gran flexibilización social que soportó hasta un 20% de desocupación, y tuvo obviamente sus consecuencias políticas. Bueno, obviamente lo social terminó modificando totalmente el tablero político en Argentina. Hoy estamos en un proceso que se mueve entre lo económico y lo político. Entonces, mientras la base a Milei se la da el factor económico, que son esos 30 puntos que tiene, 28, 33, puede ir y venir, pero después tiene un 10% de ser el mejor intérprete, o sea, en eso le ganó a Cambiemos, se lo arrebató Cambiemos, de ese antikirchnerismo que también gravita en la política. Entonces, va y viene en un 40%, 41%, 42%. Eso es lo que lo está sosteniendo a Milei en términos de opinión pública. En términos más racionales, de aguante, que tiene que ver con la esperanza, con la fe, con la expectativa, con el hecho de darle una oportunidad, eso está un poquito más alto, está entre el 50 y el 60%. Nosotros en la encuesta nacionales que hacemos preguntamos, construimos unas consignas sobre la base de unos estudios cualitativos que hacíamos, y bueno, uno era: hay que tenerle fe a Milei, hay que esperarlo, o Milei no puede resolver problemas en poco tiempo de tantos años. Bueno, esas dos variables o esas dos consignas todavía reúnen entre el 55 y 60% del acompañamiento, ¿no? Eso le llamamos nosotros el aguante que todavía tiene Milei. De todas maneras, estamos viendo que Milei hizo un pico que coincidió con el paro de la CGT ahí por junio, y
Y ahí es cuando nosotros decimos ese paro, la gente lo vivió, que en teoría era un paro contra el gobierno de Milei, la gente lo interpretó más como un paro contra la gente, entonces lo capitalizó Milei y hizo un pico en términos de opinión pública. Y desde junio, julio, agosto, ahora vamos a empezar a medir septiembre, se viene deteriorando la opinión pública en torno al acompañamiento del gobierno de Javier Milei. Si vos me decís quién es el tributario de todo eso hoy en términos políticos, nadie. Porque hoy no hay una oposición estructurada, toda la oposición frente a Milei está deslegitimada por la historia, por las generales de la ley de la política, y eso es una ventaja política que tiene Milei. También me preguntas, Milei tiene 40 puntos de imagen positiva, es mucho, es poco, y bueno, para un presidente quizás que recién comienza, podría ser poco, pero después de la intervención económica que ha hecho, nosotros decimos el sablazo que le metió a la economía doméstica, es mucho, ¿no? Digamos, si a pesar de eso tiene 40 puntos, entonces ahí ya vienen las interpretaciones políticas, deja de ser opinión pública para pasar a ser otro capítulo en donde nosotros advertimos que la gran ventaja política que tiene hoy Milei es que no tiene nada estructurado enfrente en términos políticos que pueda canalizar o contener en términos de credibilidad ese descontento, ¿no? Vos hablaste de la gravitación que tenía, digamos, el episodio kirchnerista. ¿Cómo impacta este escándalo de Alberto Fernández? ¿Quién lo capitaliza? Hasta ahora no lo está capitalizando nadie y si creyó Milei como estrategia política o táctica política que darle viento a ese tema, le guaira a ese tema, lo iba a capitalizar, aumenta el hastío con la política. Y yo no sé ya a esta altura cuánto alcanza a escapar Milei de ese hastío también. Claro. Entonces, me parece que lo que hace eso es confirmarle a la sociedad este hastío político respecto del sistema de poder en la Argentina, porque detrás de la política, detrás de los gobernantes hay un sistema de poder que se mueve de determinada manera, que tiene sus códigos, tiene sus valores y tiene su forma de considerar a la sociedad. Y me parece que lo que queda desnudo con todos estos temas es que lo que está en crisis es el sistema de poder, no la política ya solamente, sino un sistema de poder que es mucho más que los políticos y que no sé si a Milei le alcanza para escapar totalmente de ese lugar también, ¿no? Creo que no lo capitaliza nadie y al menos Milei tampoco lo ha capitalizado. En Córdoba, ¿cómo ves, por ejemplo, este torbellino que se ha originado por ejemplo, Luis Juez como libertario o neolibertario. O neolibertario. O ahora libertario. O ahora libertario. El radicalismo envuelto en su propia crisis y el peronismo que aglutina, no aglutina, el liderazgo no se decide, aparentemente el líder está fuera de foco, que sería Juan Schiaretti. ¿Cómo lo ves? Primero decir que los paradigmas o son dos carreteras diferentes, ¿no? La política nacional va por una avenida y la política provincial va por otra y las municipales van por otra, ¿no? Por eso también electoralmente tienen comportamientos distintos después los electores. Provincialmente lo que uno puede advertir es que no se ha modificado demasiado la estructura política, los estamentos políticos no se han modificado ni se están, por más que haya quizás un poco más de distribución de poder, ahora la oposición maneja el Tribunal de Cuentas, eso se le permite tener un ejercicio fáctico de poder. Desde la legislatura también hay una paridad muy grande y también hay un ejercicio, una disputa más real del poder y un poder ejecutivo que está en un recambio que en términos de opinión pública vos tenés un padre del poder del peronismo, que fue José Manuel de la Sota, tenés un gran administrador de ese poder, que fue Juan Schiaretti, y tenés el primer hijo de ese modelo, cordobesismo, como le quieras llamar, que es Martín, que sintetiza mucho de
José Manuel y de Juan, ¿no? En términos políticos y en términos de capacidad de administración. También es cierto que los liderazgos no se construyen de un día para el otro, ¿no? Si el liderazgo se construye andando, se construye demostrando. Un hito no menor fue, contra todos los pronósticos, haber ganado la elección de Río Cuarto, que me parece que hay una ratificación de un liderazgo territorial de alguien que apuesta, decide, dice y permite que, y logra, perdón, no permite, y logra que los resultados lo acompañen y lo acompañan claramente, ¿no? Claro. También. Entonces, eso es una muestra de de un liderazgo absolutamente distinto a lo que fue Juan Schiaretti y distinto también a lo que fue De la Sota. De la Sota y Schiaretti tenían la ventaja de generacionalmente haber compartido una construcción política, entonces tenían un equilibrio. Acá hay otro momento político, con otra generación política, con otros desafíos, no solamente desafíos sociales, sino también con desafíos de cómo construir políticamente en el descrédito político, ¿no? Pues no es lo mismo que hace 10, 15 años atrás. Y con una crisis muy profunda que está viviendo la Argentina que también imposibilita la gestión, porque no es lo mismo estar con determinada plan de obra pública que un plan de obra pública que está marchando en la medida que puede con escasez económica, ¿no? Es decir, no es fácil para nadie gobernar sobre todo cuando te quitan fondos que vos tenías antes, ¿no? El incentivo docente, los fondos del transporte, que no, si antes tenías que el gobierno nacional no te liquidaba todo lo que correspondía por la caja de previsión, ahora directamente no te manda la plata. O sea, hay una modificación en el escenario que construye un contexto en donde ser taxativos hoy o definitivos en la construcción, en un diagnóstico, podría ser injusto. Juez hoy tiene un escenario, él construye, pero no hace otra cosa más que lo que hizo siempre, ser la contracara del peronismo, ¿no? Él, en términos de imagen pública, nunca fue un dirigente de buena imagen, de buena opinión, pero sí tiene un valor simbólico en términos políticos que le permitió hacer buenas elecciones como la del año pasado. Y el radicalismo es todo una incógnita, ¿no es cierto? Porque el radicalismo, en ese ejercicio teórico, democrático, de darle prioridad al debate partidario interno, pierde la visión pragmática que también requiere la construcción de poder. Claro. Por eso terminan, digamos, siendo más una versión testimonial que una realidad de poder concreta. De hecho, el último candidato a gobernador fue un ex peronista como juez, ¿no? Entonces, el radicalismo pone los votos y otro viene y pone el candidato. Luis, muchas gracias. Ricardo, gracias por la invitación. Gracias.